Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días a las autoridades de esta asamblea y a todos los asambleístas presentes. Para Plan Internacional es un gran privilegio ser recibido en el pleno de la asamblea por un tema tan importante como lo es que las niñas, niños y adolescentes vivan seguros y protegidos de la violencia. Una ley para prevenir, prohibir y sancionar el castigo corporal es urgente en Ecuador, donde la violencia hacia la niñez y la adolescencia ha sido normalizada y vista incluso como conveniente en nuestras prácticas de crianza. Escuchemos lo que nos dice una niña en una carta escrita como parte de la iniciativa Cartas de Niñas de Plan Internacional, que recogió el sentir y la problemática de las niñas entre 12 y 16 años de 16 provincias del país. Nos dice esta niña: una vez llegó mi papá y yo estaba cocinando y no fui en una semana a la escuela porque mi papá estaba tomando y le sabía pegar a mi mamá. Como tengo un hermanito chiquito y le ha tirado de las gradas cuando mi mamá le ha estado haciendo dormir y le ha pateado y se rompió la nuca, esta de acá atrás. Y a veces cuando mi papá está borracho, yo vengo porque me da miedo, yo no vengo porque me da miedo que le vaya a matar a mi mamá. Es decir, la violencia física causa incluso la muerte. Cartas de Niñas ha recopilado más de 2,000 cartas en 16 provincias. Tengo que decirles con mucha pena en el corazón que el común denominador de estas cartas es miedo y violencia. Eso es lo que viven nuestros niños en todos los ámbitos de la patria. ¿Miedo y violencia de qué? Temor a andar solas en la calle por miedo a que nos hagan algún daño. Miedo a mi papá porque es violento. Miedo a ser violadas. Miedo a lo que les puede pasar en el camino de la casa a la escuela. Miedo a los compañeros de la escuela que también las violentan. Miedo a quedarse embarazada y ser expulsadas de su casa. Miedo a abandonar los estudios por falta de medios económicos. Dice otra niña en una carta, y me interesa mucho acercar esta voz de las niñas. Es la voz de nuestros niños y de nuestras niñas en el país la que está hablando. Yo por eso no me gusta andar solita y mejor ando con mi hermana. Aunque he sufrido maltrato de mi hermana que me golpea a veces las piernas y después no puedo jugar porque es como si estuviera zafado mi pie o brazo y el dolor es muy fuerte. Por estos problemas cada vez me duele la cabeza. Yo antes, cuando era niña, mi mamá me pegaba, me maltrataba, pero yo no sé, era solo a mí, a mis hermanos nunca. El castigo corporal es precisamente uno de los temas que trabajamos en Plan Internacional con el objetivo de prevenirlo y de promover en la familia y en la comunidad formas de convivencia armoniosa y una cultura de paz. Para ello, contamos con varias investigaciones y algunas iniciativas. Me voy a referir aquí a algunos datos. Veamos algunos datos sobre el castigo corporal a nivel global. 3 de cada 10 adultos cree que el castigo físico es necesario para educar a los niños y niñas. Y 6 de cada 10 niños y niñas están expuestos regularmente al castigo físico ¿de parte de quién? De sus padres, madres y personas que los cuidan.
A nivel regional, en un estudio realizado en 10 países en América Latina con niñas y niñas de entre 2 y 4 años, el 5% son víctimas de maltrato extremo. Veamos a nivel nacional, el 44% de los niños y niñas desde su primera infancia están expuestos a castigos violentos en sus hogares. Y mientras más jóvenes son los padres y las madres, el porcentaje de maltrato se eleva. El 64% de los maltratos se da en progenitores entre 18 y 29 años, según el informe ODNA. Quisiera también tener la oportunidad de contarles un poquito acerca de los efectos de ese castigo corporal, porque a veces pensamos que, bueno, muchos de los que estamos aquí hemos sido educados con golpes y no nos ha pasado nada. No, sí nos pasa y nos pasa mucho. Nuestro país sería otro sin castigo corporal. El castigo corporal y el abuso son considerados formas de crianza socialmente aceptables en nuestro país. Este es parte de nuestro problema y utilizado como un mecanismo de disciplina. Cuando un niño es castigado físicamente, no pensamos que es agresión, pensamos que es educación. Esto es lo que el país tiene que cambiar y para eso es importante una ley. La violencia genera problemas cognitivos de corto y de largo plazo, pero también tiene efectos en el desarrollo físico, emocional y social. El hogar de los niños y niñas, que debería ser el lugar donde son amados, donde son protegidos, se ha convertido en un lugar donde se vulneran en extremo los derechos de los niños mediante el maltrato físico. El ámbito familiar esconde la gravedad de los daños y generalmente los subestima. Y en el caso de la primera infancia es más grave aún porque los niños tan pequeñitos no tienen los recursos para hacer frente a estas situaciones. Tengo mucho más datos que contarles, sin embargo me queda un minuto. Quisiera darles algunos datos sobre una investigación de Plan Internacional sobre violencia y patrones culturales. Solo un 22% de las familias indígenas y mestizas da un buen trato a sus hijos e hijas. El 62% de los incidentes de maltrato que sufren los niños se relaciona con el comportamiento y la disciplina. ¿Dónde se manifiesta la disciplina? En el hogar, 47%, y en la escuela, 18%. ¿Cuáles son las características de los agresores? Persona adulta, padre o madre de familia, profesor, mayoritariamente masculino, pero las niñas también mencionan a la madre. Frecuencia. Niños y niños reciben violencia física casi todos los días de su vida en uno o en otro ámbito. Algunos datos de la violencia en las escuelas. Aún sigue siendo una práctica común. Entre el 2004 y el 2010, la violencia incrementó del 20% al 30%. Es decir, les estamos diciendo que el problema de la violencia, en vez de disminuir, está aumentando. Ahora, me gustaría terminar contándoles qué es lo que pasa en otros países a nivel mundial. Está pasando en todo el mundo que se está acelerando la prohibición del castigo corporal. El progreso es universal. Casi una cuarta parte de los miembros de Naciones Unidas ya ha aprobado una ley que incluye la prohibición de castigo corporal en todos sus ámbitos. Un estudio realizado muestra que las leyes para prohibir el castigo corporal definitivamente y sin ninguna duda tienen efecto en la reducción de la violencia. Es decir,
no debemos tener dudas sobre los efectos de una ley. En América Latina, para terminar, 10 países ya prohibieron el castigo corporal en todos los ámbitos, incluido el hogar. Entre ellos se encuentran Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Venezuela. Otros 7 países, entre los que está incluido el Ecuador, y eso me da mucho orgullo, han declarado su intención de hacerlo. No podemos esperar más. Generaciones de niños, de niñas y adolescentes esperan por una ley que les ayude a vivir en un Ecuador, un país grande donde los niños, niñas, sean amadas, protegidas y estén libres de todas las violencias, en particular la violencia corporal. Muchísimas gracias por su atención.